Fotofestín Podcast, un espacio para ver a la creación de imágenes desde todas sus perspectivas: humanas, ecológicas, sociales, técnicas, históricas, laborales y financieras. Bienvenidas, bienvenidos a Fotofestín Podcast. Hoy estamos, ya saben que revisamos todos los temas del mundo laboral con la fotografía, y uno de esos temas es tanto lo fiscal como lo financiero. Y dado que no somos los expertos, necesitamos la voz de quien sí lo es. Y en este caso está con nosotros César Hurtado, el experto fiscalista que ha acompañado a Fotofestín desde por ahí de 2016, quizás 2015, y que nos ayuda a entender estos temas, que si el SAT, que si no, que si impuestos, que si que por dónde. Ahí está acompañándonos César Hurtado. Así que bienvenidos a este episodio de Fotofestín Podcast. Vamos a resolver sus dudas y vamos a dejarles unas cuantas más para ir ahondando y acomodando nuestros temas financieros y fiscales. Bienvenidos, esto es Fotofestín Podcast. Fotofestín Podcast. Bienvenidos, estamos en Fotofestín Podcast, un nuevo episodio con nuestro queridísimo César Hurtado, fiscalista, que aparte me acaba de hacer una confesión muy interesante, que los temas fiscales no son exactamente el gran tema, ¿cierto, César? Hola Ari, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto volver a estar con ustedes aquí en este podcast con los amigos de Fotofestín. Un gusto volver a saludar a todo este gremio de creativos que hay alrededor de lo que es la fotografía y todo lo que esto también conlleva. Un gusto volver a estar con ustedes y sí, efectivamente, ¿no? Hay algunos temas que yo digo que van junto con pegado, porque lo fiscal es un tema obviamente que a todos nos impacta, que todos debemos de conocer, porque pues todas nuestras actividades económicas tendrán también como uno de nuestros asociados incómodos pues a la autoridad fiscal, ¿no? En la cual una parte de nuestras utilidades o ganancias pues va para ellos. ¿En qué proporción? Justamente va en los aspectos en los que pues cada régimen lo pueda señalar, pero yo siempre lo menciono, creo que el aspecto tributario es importante, sí, por lo que estamos aquí diciendo, tenemos un socio incómodo, pero lo más importante es el negocio, y el negocio pues tiene varios ámbitos, ¿no? Y uno de ellos es justamente las métricas financieras de estos negocios, de estos proyectos de inversión que arrancamos desde tal vez un modelo de negocios muy, muy sencillo en lo que qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a cobrar, qué costos voy a tener, y de ahí poco a poco ir creciendo hasta ir formalizando algunas situaciones, pasar tal vez de persona física a una sociedad, y este tipo de cuestiones un crecimiento implica siempre un mayor nivel de responsabilidades, ¿no? Y ese es en el aspecto en el que el tema de control financiero es sumamente importante, justamente para separar esos conceptos de pues ya no es un proyecto en el que pueda destinar mis recursos propios propiamente como tal. Al principio, si esto va madurando, que muchas veces eso pasa cuando somos emprendedores, le destinamos mucho de nuestros ahorros o de nuestro fondo personal justamente a esta parte, y luego ya no sabemos cómo dividirlo, ¿no? Entonces, un tema también siempre interesante, esta parte de las finanzas. Claro, y es que nosotros como independientes, como freelance en la mayoría de los casos, nos cuesta mucho trabajo de entrada arrancar el negocio. Pero bueno, si ya haces fotografía y vendes fotografía, pues tu métrica para saber si esto está funcionando es si tienes para pagar la renta, la comida, la colegiatura, ¿no? Sabes que no está funcionando cuando no te alcanza para pagar las deudas o para las vacaciones o para cambiar de equipo o lo que sea. Pero en realidad no tenemos grandes indicadores financieros sobre si esto está funcionando o no. Pero sí puedo detectar que de inicio los impuestos son un gran tema. Muchos, y de verdad muchos independientes que no están dados de alta. Ya hemos platicado antes en otros episodios de Fotofestín Podcast, y por ahí tienen una charla en YouTube con César Hurtado,
para conocer más sobre este tema de los impuestos, por qué los pagamos, cuál es nuestra responsabilidad en ello. Pero, pues hoy de inicio, me interesa mucho que nos ayudes a entender los memes del SAT. ¿Y por qué? Pues, ¿qué pasó? O sea, hace un año todo era normal, teníamos la información de hace 8 años y todo bien, y de repente, pum, algo cambió, decidieron cambiarle el nombre a la situación fiscal en la que muchos estábamos, como RIF, que era régimen de incorporación fiscal, y decidieron armar una cosa que se llama Recico, y entonces ya nadie sabe qué demonios con eso, con la constancia fiscal y todo el tema. Entonces, así nada más como de a introducción, ¿qué pasó? Mira, y lo bueno que el primer anuncio de este sexenio de gobierno fue que pues no iba a haber grandes cambios en el aspecto fiscal, ¿no? Y como bien dices, este año en específico, este año 2022, si bien es cierto que no hubo un cambio tan abrupto como tal, si no fuese de este tema de ir eliminando este RIF, este régimen de composición fiscal, porque ese régimen tenía la vida contada. De entrada, pues tú recordarás que solamente podíamos estar ahí en ese régimen 10 años y después te tenías que acomodar en otro, después de que llegáramos a ese plazo. Hoy lo que ha sucedido es que este gobierno ha decidido, pues lo adelanto, ¿no? Hoy ya este régimen no me gusta como tal, o ya no cumple para mis fines propiamente tributarios, y hoy busco otro en el que en apariencia trato de incluir a más personas en un régimen simplificado de confianza, como se le ha llamado, y son las abreviaturas de este RECICO, como se le conoce en el argot, en el que lo que buscan es tener más cautivos, contribuyentes más cautivos, justamente por esas personas que no pagan impuestos. Pero la realidad es que con algunas cifras que se han venido dando, pues no ha sido del todo el éxito que la autoridad venía esperando, y ha causado todavía mayores confusiones a los contribuyentes que lo venían haciendo bajo otro tipo de régimen, sobre todo en los primeros meses de este año, entre enero y febrero. Fue un caos justamente para las personas que venían con otro régimen, que tenían la opción de cambiar a este RECICO y que tal vez no lo hicieron a tiempo, ¿no? Entonces, y ahí en esa parte quedan varias lagunas desde el punto de vista legal, para ver qué pasaba allí al respecto. Entonces, como siempre, la autoridad viene parchando algunos temas justamente en ese tipo de cuestiones. O sea, creo que la idea, pues, de tener más causantes, más contribuyentes, pues obviamente siempre será sano para un país, pero yo creo que también hay momentos y tiempos para poder hacerlo. Yo creo que el cambio para este régimen no es lo sencillo que la autoridad anuncia, sobre todo, como te digo, al principio, y luego en el manejo, aunque es un régimen en el que vas a tema de flujo de efectivo y que en apariencia pues no tienes más obligaciones más que controlar tus comprobantes fiscales cobrados, y no tienes que controlar tus deducciones, pues también en la práctica pues no es tan sencillo hacerlo así, ¿no? A diferencia del RIF, que en el RIF tal vez te convenía si tener ese control, porque tenías otro tipo de beneficios que en el RECICO pues no tienes. Entonces, para ir con tu pregunta, pues este año la autoridad tuvo esa intención de tener más contribuyentes, pensando que este régimen podía ser más atractivo, que se parece a un régimen que ya existía hace muchos años como tal, que desapareció, que luego vino el RIF, luego vino O sea, para mí es un poco, si te soy honesto, es un poco como retroceder al pasado en este régimen simplificado de confianza, con otro tipo ahora de atributos de carácter electrónico, ¿no? Porque además de este RECICO, un cambio que también entró para 2022 y que se ha venido retrasando es el cambio en cuanto al tema del comprobante fiscal por Internet, el famoso CFDI, que tenía ciertas características hasta el año pasado, hasta cierre de 2021, y que este año se pidió que hiciera un cambio para la facturación y para el tema de nómina, y que eso incluyó a los trabajadores en las empresas que, como tú bien dijiste, oye, yo tenía ya cierto modelo de hacer las cosas de 8 años para acá, y hoy tengo que buscar hasta el código postal de donde me dieron de alta en el trabajo, y que yo ni siquiera sabía como trabajador que eso había pasado, ¿no? Entonces, hoy
también ese cambio ha impactado no solamente en el tema fiscal, sino en el aspecto administrativo de las empresas, en el aspecto financiero, porque hoy el SAT también tiene otros puntos de control. En el reciclo se alcanza a ver, hoy te controlan vía el CFDI de los ingresos que vas generando, de los que vas cobrando. Entonces, el cambio, otra vez para reciclo, más sencillo en apariencia, porque hoy te controlan de otra manera, vía estos CFDIs, ¿no? Y para las empresas, pues también ha sido un golpe importante, porque el cambio de este modelo de CFDI más que eso impacta en el aspecto de sistema, incorporar todos esos temas para que tú puedas facturar y controlar las facturas que recibes, más el tema de la nómina y más el tema de proveedores que cambiaron de alguna actividad justamente a reciclo u otra actividad como tal, ¿no? Entonces, con la promesa de que no iba a haber tantos cambios fiscales, hoy simplemente por ese tipo de cambios se ha vuelto un reto para las empresas, para las personas, adaptarse a lo que 2022 en el tema fiscal nos ha señalado el gobierno. Oye, César, ahora tengo más preguntas. Con todo gusto, Ari. No sé, porque a mí me parece muy lógico como régimen de incorporación fiscal. Como, ok, entiendo que es un régimen, entiendo que me quieres incorporar, lo entiendo. Lo de confianza no lo entiendo, no sé quién tiene que confiar en quién. Eso de entrada me causa duda. Pero con este cambio, ¿le da algún tipo de beneficio a los que son proveedores de empresas o que están laborando para alguna empresa? ¿Tiene que ver con derechos laborales o nada? O sea, no impacta. Derechos laborales propiamente no, pero porque nada más para poder, si quieres, encauzar un poquito esto, cuando hablamos de temas laborales está enfocado en este argot entre la relación entre el patrón y el trabajador, ¿no? Y un proveedor no es propiamente un trabajador, pero sí llega a prestar servicios, ¿no? Pero sí forma parte de toda esta cadena de suministro y de la operación que tiene una empresa. Ahorita, si quieres, ponemos un ejemplo con respecto a al tema de la fotografía para irlo tomando en cuenta, y por supuesto que tuvo impacto, por supuesto, como tal, porque algunas personas que venían dando servicios tal vez para empresas vía RIF o vía alguna actividad empresarial, hoy tuvieron la opción de migrar a un régimen, como te decía, en apariencia más simplificado y de mayor confianza, ¿no? Que de simplificado y de confianza, pues como para cerrar tu pregunta, no tiene nada. Lo sospeché desde un principio. Ok, entonces hay un cambio, muchos, no sé, quizás Fotofestín, no sé, por mencionar a alguien, ¿no? Ni siquiera sabemos en qué quedamos, ¿no? Desde enero hasta acá. Aparte, fue en un momento en el que ya era tensa la relación con el SAT, porque previo a la pandemia, la relación era era cómoda, cordial, era accesible. Hacías una cita, ibas, te asesoraban, estaba súper bien. Llega la pandemia y luego empiezan toda la venta y reventa de citas, que tampoco entendimos los mortales qué estaba pasando. Y si te tocó cambio de firma a la mitad de pandemia, pobre de ti. Pero luego todavía no se acaba la pandemia y entonces entra este cambio y es raro tener que ir a las instalaciones y solicitar este tema y las citas, y eso es confuso. Ahorita se dio un plazo para alargar esto, ¿no? ¿Quiénes sí deberían de estar considerando, por ejemplo, sacar su constancia fiscal? Yo tengo a un cliente de quien soy proveedora de servicios, uh-huh, y sí me dijo, ya viene el cambio fiscal, la próxima factura ya viene con ese cambio, ya me la tienes que enviar con ese cambio. Y la verdad es que pues no he revisado, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer, César? ¿De qué deberíamos de preocuparnos o ocuparnos mejor? Ari, muy buena pregunta, porque además es parte de la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Oye, pues yo presto un servicio para un cliente y hoy el cliente manda, a fin de cuentas, y con esos cambios me dice,
te da cierta fecha para poder hacer el cambio uno de CFDI. Yo te hablaremos de las características de estos cambios que incluyen este CFDI y que impactan justamente que ahora con el cambio además del régimen, de esta creación de este nuevo régimen de confianza de este reciclo, que a muchos los cambiaron sí o sí, ¿no? Que no te dieron opción de hacer ningún cambio y que tuvo que ver mucho con lo que tú bien dices. Primero, me refiero un poco al tema de lo que pasó en la pandemia, el tema de las citas. O sea, la pandemia nos cambió la vida a todos en muchos aspectos, ¿no? Obviamente el gobierno pues no fue excluyente de esa situación. Sus servicios electrónicos pues también fueron saturados, aprovechados por otros para poder hacer un negocio para mí de rapiña de ese tipo de personas que están aprovechando justamente las debilidades de las personas para poder ofrecer un tema de esta naturaleza que, bueno, es una oportunidad de negocio, sí. A mí si me preguntas qué tipo de tan loable es este tipo de negocios, te diría que es un tema de oportunismo, ¿no? Y que en la medida de lo posible, si así lo fuese, que se pudiera evitar justamente la compra de las citas, porque luego también sé que no es fácil esta parte, ¿no? Porque a veces el tiempo nos alcanza y pues estamos obligados sí o sí a tener la cita para hacer algunas cuestiones, ¿no? Entonces, esto pasó, lamentablemente, se saturaron los servicios electrónicos justamente por el tema de todos querer hacerlo vía online y esto pues contribuyó a ese tipo de oportunidades de negocio para unas personas. A los que no quisimos entrarle a ese tipo de cuestiones como tal o no supimos que había gente que se dedicaba a eso, cuando vino el cambio del CFDI, era 3.3 que facturábamos antes, ahora a un CFDI 4.0, hablamos de facturación, entiéndalo así, antes facturábamos de manera electrónica con una versión del sistema 3.3 y hoy se actualiza la versión, nos piden más datos en esta facturación y se denomina 4.0. Vamos a ver qué cambios impactaron además de esta situación. Viene el cambio de régimen, viene la propuesta de cambio de régimen y se tuvo nada más un mes de enero para poder hacer el cambio de régimen o, en su caso, manifestar, en el caso del RIF, que estábamos de conformidad en el régimen en el que estábamos, ¿no? Eso solamente se dio el plazo en enero. Si en enero no hicimos esa parte como tal, yo tengo un caso como tal, también tengo, mi hermana está en el RIF como tal, yo le presenté su aviso para que mantenerme en el régimen de RIF y que en consecuencia no te cambiaran inmediatamente al reciclo. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacer el aviso, de decir, oye, yo estoy en este régimen como tal. O sea, aquí el reciclo entra a todo mundo. Aquí te puedes ir a todo mundo de persona física, a diferencia del RIF, que en el RIF estaba acotado a nada más un cierto grupo de personas que dieran servicios que no requerían un título profesional. Entonces, los amigos creativos, muchos, si no es que todos, entraban como persona física a este RIF y era una buena puerta de entrada justamente a este mundo fiscal, ¿no? De generar ingresos, facturar y de una manera sencilla poder controlar esa parte a través de lo del RIF. Hoy, si estabas en el RIF y no presentaste ese aviso así, oye, yo me quiero mantener en el RIF también por el plazo en el que pudieras estar, la autoridad te cambiaba automáticamente. Si estabas en otro tipo de régimen también como persona física, la autoridad también agarró y te cambió automáticamente. O sea, aquí ya no era que querías, era sí o sí si no me avisaste. Entonces, en un plazo en el que sale el cambio de ley en diciembre, y nada, te dan un mes como tal y además te dicen que no necesitas contador para ese tipo de cuestiones, pues imagínate, ¿no? Ni siquiera muchos te dieron oportunidad de poder hacer proyecciones o cálculos de decir, oye, ¿me conviene o no cambiarme de régimen? Digo, yo en ese caso estoy a mitad de régimen, en el caso con mi hermana, y lo que dije, o sea, pues a mí me conviene seguir en esta parte del RIF, ¿no? Como tal, en lugar de estar en el famoso reciclo, porque además incluía otro tipo de obligaciones, ¿no? Que en el RIF no tienes. Por ejemplo, por te digo que de simplificado y comisión no tiene nada, porque en el RIF tú podías generar con tu contraseña tus facturas, ¿no? Pero en el reciclo no, en el reciclo tienes que tener una firma electrónica. Y para tener firma electrónica, pues tenías que tener en esos momentos, pues tramitar cita, ese tipo de cuestiones, y pues no las había, ¿no? Hoy hay un poco más de alternativas para poder hacerlo. Pero en ese momento, a principios de año, seguíamos atorados con muchos temas.
Entonces, por te digo, o sea, simplificado, oye, pues ya me diste una obligación más que yo no tenía acá, ¿no? De confianza, pues sí, pues con la otra parte estábamos bien. Ahora aquí, pues, si me quieres conocer y quieres que me dé o sea, quieres que venga y me presente para poder sacar mi firma y además mis huellas y ese tipo de cuestiones para poder darme el acceso a poder generar las facturas con los sellos que me piden para poder facturar. Entonces, no fue sencillo, Ari. Oye, Entonces, es que además como alguien que ya llevaba, me parece que 8 años en RIF, pues yo te puedo decir que aparentemente 10 años en RIF iban a ser suficientes, ¿no? Pero la economía en México, o sea, a ver, la mayoría de las empresas no crecen en México por temas de que no conviene crecer en México, ¿no? Porque conforme creces tienes más responsabilidades, tienes más multas, más responsabilidades con IMSS, se va complejizando y escalar, hacer ese cambio de ser una pequeña empresa a ser una empresota, pues no es algo que nosotros tengamos inculcado en nuestro sistema educativo. O sea, es una excepción de algunos que saben cómo, que lo intentan, y muchos menos que se logran. Creo que era el 25% de las empresas que se constituyen llegan a los 2 años, me parece. O sea, casi ninguna empresa sobrevive. Entonces, pues yo cuando me inscribí al RIF dije, 10 años, en 10 años, súper, hay un buen tiempo. Pero justo apenas me estoy acostumbrando a este tema fiscal, estoy entrando ya a los temas financieros, estoy moviéndome ya por acá y me mueven todo lo fiscal y otra vez a entenderle y a hacer la estrategia, que es como lo más complicado, ¿no? Y finalmente, pues sí, no sé por qué nos han querido inculcar como que no necesitamos contadores, pero tampoco nos explican cómo hacer las cosas, entonces como que nada más te dicen, tú no pidas ayuda. Ven conmigo, ven, yo te... Entrégate. Tú no necesitas. Ay, entrégate. Bueno, pues la cosa sí es compleja. O sea, sí hubo un cambio. Muchos, yo creo que como tú te habrás dado cuenta, ni presentamos la carta, ni hemos revisado, ni hemos hecho la constancia, nada, ¿no? Estamos entre prórrogas y prórrogas y prórrogas esperando a que la pandemia se acabe y que desistan y que digan, no olvídenlo, regresamos al RIF, cosa que no va a pasar, ya sé. Pero bueno, muchos estamos en esas circunstancias, ¿no? Hay algunas dudas específicas que nos mandaron nuestros seguidores que me gustaría que respondiéramos. Nos las echamos en esta primera parte y después nos vamos a la segunda enlazando ya con el tema de finanzas. Hay una Excelente. pregunta que por cierto es nueva. Dice, ¿cómo declarar impuestos si tienes ingresos en el extranjero? Por ejemplo, con los youtubers o personas que reciben dinero por Patreon. Hay muchas plataformas como Patreon o como YouTube que te pagan a través de una empresa extranjera. ¿Y ahora cómo se declara eso? Híjole, qué buena pregunta también al respecto, y lo que yo no quiero es perderlos, ¿no? En ese tipo de cuestiones, porque hemos hablado, ni siquiera hemos terminado de comenzar a hablar de lo que es este régimen del reciclo, por ejemplo, y ya hay preguntas de ingresos del extranjero, ¿no? Entonces, tal vez a lo mejor podemos aquí, vale la pena hablar desde el principio, de que, oye, ¿por qué pago impuestos? Oye, pago impuestos porque son por lo que tengo de mis servicios en México. No necesariamente. O sea, en estos casos en los que hoy, con esta globalización como tal, en los que desde mi casa puedo tener un servicio como tal, justamente con las empresas que están en el extranjero, con ese tipo de plataformas como tal y de modelos de negocio, también esos ingresos que me paguen del extranjero deben de ser sujetos a imposición fiscal en México, justamente
en el régimen que también le pueda corresponder. Hablamos de régimen, cuando hablamos de régimen es ¿cómo puedo llamarlo con una palabra? Es la manera en que de acuerdo al ingreso que tengo, estoy obligado a pagar impuestos por cierto procedimiento. Déjenme poner un ejemplo. Oye, yo trabajo para una empresa. Ok, entonces no tengo otra actividad. El régimen fiscal por el que yo debería pagar impuestos es el de salarios. Básicamente, y hoy tiene hoy este cambio del CFDI, hoy las claves de esos regímenes tienen importancia, que las claves no las da a conocer el SAT, sino hay que buscarlas justamente después para poder decir, oye, esta es la clave que hoy me la piden en mi constancia de situación fiscal para poder estar además de otras cuestiones, ¿no? Oye, tengo además de salarios, tengo una actividad de fotografía. Los fines de semana soy fotógrafo de contenido, de bodas o de producto. Fin de semana me gano un dinero de más. Ok. Entonces, además de tus sueldos salarios, tienes otra actividad. Puedes estar en otro régimen en el que pagas impuestos. En este caso puede ser el reciclo, propiamente dicho. Puede ser el de actividad empresarial y profesional. Si estabas en ese y no te cambiaste el reciclo, o a lo mejor el SAT ya te cambió de manera inmediata. O sea, muy seguramente hoy estás en el reciclo pagando impuesto o debiendo pagar impuesto por esos ingresos que tienes de esa otra actividad que tienes. Oye, y además, no soy youtuber como tal y al respecto, y pues también tengo ingresos del extranjero. Ok, entonces ya tienes 3 tipos de ingresos que pueden tener un régimen distinto. En el caso del extranjero, pues imagínate, o sea, ¿cómo le das tú tu comprobante de ingresos a la plataforma? Si es que se lo das, muy seguramente no se lo das, ¿no? Porque tendríamos que estar aquí en la legislación de donde es la plataforma para poder saber si te pide o no algún comprobante de ingresos. Pero el hecho de que no lo expidas no te exime de tener que acumularlo y pagar el impuesto por esto. El deber ser en ese tipo de plataformas es que el ingreso lo obtienes del extranjero. No necesariamente, porque ese es un tema siempre bien, bien interesante, porque con todos ese tipo, dónde está el servidor, dónde exactamente se direcciona el ingreso, cuánto es lo que podrías, oye, sí, yo lo grabé en México, pero realmente lo vieron más de Italia, ¿no? O lo vieron más de Estados Unidos. Entonces, mi ingreso no lo obtuve en México, lo obtuve de Estados Unidos. Ah, ok, sí, pero tú acumulas en base a una base mundial y acumulas ese ingreso en México. Que pague impuestos aquí o pague impuestos allá. Justamente es el análisis que hay que hacer en ese tipo de personas. Si lo pagaras allá, en de donde fuese la residencia fiscal tal vez del dueño de la plataforma, o de donde fue más visto el contenido como tal, porque a lo mejor no sé si ahí pues es por las vistas o es también como se hace, ¿no? Es un tema complejo el tema de... Entonces, ese es un tema importante y seguramente, o sea, puedes ver, o sea, eso se podría amarrar con, o sea, oye, pues ¿cómo me pagas? Oye, hoy me pagas a través de plataformas también, ¿no? Entonces, que también hace complejo el cómo poder darle seguimiento al dinero. Sí, complejo y no, porque luego también hay maneras de poder hacer el tracking de eso, el dinero siempre deja huella. Entonces, tendrías que saber exactamente de qué país estás recibiendo el ingreso para saber si tuviste que haber pagado impuestos en ese país como tal, y en base a esa retención que tuvieron que haber hecho ahí al respecto, pues hoy tener que poder disminuir con ese ISR que te hubiera tenido en el extranjero de los ingresos que hoy tendrás que acumular justamente por esta parte acá. Aquí recordemos que a nivel extranjeros hay convenios de doble tributación para que justamente, oye, si ya pagué el impuesto allá, pues no lo pago aquí en México. Ok, pero lo acumulo, sí lo acumulo, pero allá si tengo ciertos beneficios como tal en los tratados, pues aquí tal vez nada más ser sujeto de impuesto en México y no allá directamente. Es un tema complejo, ¿no? O no tan sencillo de explicar en un podcast de no sé, de 1 hora o 20 minutos, ¿no? Pero eso es un tema interesante, pero que no es tan sencillo, Ari. Y además en un podcast para mortales, que estamos aprendiendo a hacer una factura, ¿no? No, pero fíjate, o sea, aquí interesante porque parecía decir, oye, que es para mortales, pero la realidad es que obtenemos el ingreso por esta actividad, ¿no? Y entonces, sí. O sea, oye, no es que sea un tema para mortales, sino que la realidad es que estoy obteniendo ingresos de esa actividad que hago. Y hoy cada vez más personas están justamente con ingresos de esa naturaleza. Sí, y ahí es donde definitivamente
es muy recomendable conseguir tu despacho contable o tu contador de confianza porque pues no nos podemos volver expertos en todo, ¿no? Ok, así está súper bien, César. Yo te doy la pregunta y tú dices cuántos pasos nos regresamos para responder esa pregunta. Ok. Dice, si quiero emprender en... Hay muchos profesionales que ya tienen su estudio de fotos, ¿no? Y tienen equipo y dicen, bueno, pues yo de lunes a viernes no lo uso o de sábado y domingo no lo uso y se puede monetizar, yo puedo captar valor a partir de eso que ya tengo. Entonces, se me ocurre que puedo rentar ese estudio, pero si yo estoy rentando el estudio, ¿tendría que estar dada de alta con perfil de arrendador o no? Y esta pregunta es por lo del ISR. Y yo le sumaría que también tendríamos que ver otro tipo de obligaciones ligadas al ISR. ¿Por qué? Y déjame hacer un contexto de ese tipo de cuestiones. Hablábamos del cambio del CFDI 4.0, ¿no? Hoy un cambio que tuvo que ver con ese modificación del 3.3 a 4.0 es que hoy el régimen fiscal en el que estás toma mayor importancia, porque antes veíamos personas que tenían, que rentaban incluso edificios, personas físicas rentando inmuebles como tal a empresas que tenían un régimen diferente por el que estaban rentando como tal. El régimen de arrendamientos de personas físicas tiene un capítulo especial justamente para poder hacerlo y su régimen fiscal es el 612. Digo, en cuanto a la numerología para poder hacerlo ya, si quieres les comparto una guía de estos regímenes fiscales, el régimen fiscal que es y el número que corresponde para que más o menos se pueda ligar justamente a esto. Oye, hoy debería, para aterrizar esto, pasaba esto que la persona tenía un régimen distinto y hacía una actividad distinta y te daba un comprobante por esa renta. Hoy eso ya no se puede, ¿no? Hoy estás obligado a que si tienes una actividad que corresponda justamente a la renta, siendo persona física, el régimen fiscal en el que tengas que estar debe de corresponder al régimen fiscal de ese capítulo. En este caso, el régimen de arrendamientos como tal, de inmuebles. ¿Por qué? Porque esa actividad hoy va ligada justamente al CFDI, va ligada a tu constancia de situación fiscal, si es que te la pide el tercero con el que te está pagando y que hoy es necesario hacerlo porque si no, el otro no puede tomar el tema de la factura para poder deducirla, si es que das factura o no. O sea, ya no queda solamente la obligación con quien tiene el ingreso, sino que hoy no hacerlo así de esa manera afecta al que te paga. Entonces, hoy tienes que ligar que la actividad que haces, ya sea como persona física, en este caso, de la renta de este local, corresponda al régimen fiscal adecuado que en la descripción del CFDI que le des a la persona que te está rentando esto, si es que lo quiere, obviamente, pues corresponda también a la renta a la descripción exacta del servicio que está recibiendo, o en este caso del arrendamiento del bien que está recibiendo. Y con eso las tres cosas se empatan, porque pasaba de que, lo que te digo, me daban documentos de otra naturaleza y hoy el SAT está revisando a las empresas que pagaban cosas así y que les está diciendo, oye, esta deducción no te corresponde o la retención que tuviste que haber pagado así no te corresponde porque la persona acá tenía un régimen distinto. Entonces, hoy ya está afectando a los que pagan, o a los que consumen el servicio. Fíjate, bueno, yo de ahí tengo varias dudas. Uno, sí habíamos platicado antes de por qué si a mí me dio mucha risa que yo fui al SAT hace ya, les digo, unos 8, 9, 10 años, no sé si contamos pandemia o no. Y yo les dije, oye, yo soy un proyecto cultural. Dijeron, no, eso no está en el RIF. ¿De qué es? No, pues es de foto. Ah, bueno, vas a hacer un estudio de foto. Pero yo no tengo un estudio de foto. No importa, vas a hacer un estudio de foto. Bueno. Y yo pues con la guía, con los números, pues yo daba mis facturas justo, ¿no? Como conferencia, taller, asesoría, pero patrocinio, pero... Y nunca hubo problema, ¿no? Pero sí me quedaba como, oye, pues es raro, ¿no? ¿Por qué para ti soy un estudio, pero
dentro de la complejidad, si realmente funcionara el tener un único ingreso y que la mayoría de los mexicanos fueran solo empleados y ya, pues a lo mejor ese sistema funciona. Pero justo como lo dices, ¿no? La mayoría de los que estamos tratando de hacer, de sobrevivir, básicamente, pues muchas veces tenemos más de una forma de adquirir ingresos. A lo mejor una es YouTube, otra es lo de las fotos de fin de semana, otra es rentar el equipo que ya tienes, pero son varios tipos de ingresos. Entonces, esto llega a poner orden para ellos. De cierta manera, pero ahorita platicaremos un poquito más de eso. Perdón, te interrumpí. Porque para nosotros no hay mucho. Es más complejo entender como, esto lo voy a declarar como reciclo, esto lo voy a declarar como arrendador, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas ya salen de la mente de los independientes. Y creo que mejor le sigues porque se me fue el avión. No, perdón, te interrumpí ahí en esa parte, pero lo que dices es bien importante porque dices, oye, si yo no me he dado de alta como tal y voy al SAT, ahí espero que ellos me orienten para ver a cuál régimen voy a estar. No, eso esperen, eso no lo van a encontrar, ¿eh? Van a encontrar justamente lo que dices, oye, tienen cierta clave de actividades en las que te van a encauzar en la que más se asemeje, Por eso lo que te pasó es, oye, yo voy a hacer ese tipo de actividades como tal, y ellos, no, pues no, como no está, pues acá vas a hacer de estos. Eso es lo que va a encontrar la mayoría de las personas físicas cuando vaya a darse de alta en el SAT. Tendrá que, justamente pensando en eso, pues que tengan alguna idea de que pueda ser algo básico, algo que esté asociado a decir, oye, pues yo voy a dar servicios, ¿no? O voy a dar servicios de fotografía, para que por lo menos, o servicios de diseño, para que por lo menos a estas personas con las que vas a ir, pues tengan alguna actividad para poder hacerlo. Hoy, afortunadamente, en esa parte, como bien decías, oye, para ellos es más fácil así, porque, bueno, eres esto, persona física, boom, vas al reciclo, ¿no? Y lo bueno, o sea, de ahí ya partes para poder hacer alguna modificación o una inclusión, o un incremento de actividades, ¿no? O sea, lo recomendable es que vayas con una actividad específica a ese tipo de cuestiones y en base a eso tú ya puedas incrementar tus actividades justamente por todo por todos los ingresos o actividades que vayas teniendo. Hoy, por ejemplo, oye, tengo el festival, ¿no? de Fotofestín. Y además, trabajo para una empresa. Y los viernes y los sábados, tengo mi coche y lo ocupo en el Uber, ¿no? O sea, son 3 regímenes diferentes. Como tal, o sea, no los podrías declarar en el mismo. Qué fuerte, qué fuerte. ¿No? Oye, y las constancias estas, las famosas constancias de yo te pido, tú me das y yo te entrego. Que, a ver, a mí, ahora que mi hijo fue al dentista, siempre me dan factura, ¿no? Por lo que pagamos. Y ahora me dijeron, esperamos tu constancia fiscal. Dije, ¿cómo? O sea, yo tengo que pedirla y al mismo tiempo tengo que estarla entregando en todas partes. Ahora sí que las voy a estar pidiendo y dando por todos lados. Lamentablemente sí, ¿no? Y eso es trágico y cómico. Esto es una tragicomedia mexicana que deriva justamente de las autoridades mexicanas porque esta información es información con la que ellos ya cuentan, ¿no? Y hoy me pides una información de la que tú ya tienes, ¿no? Para que yo se la transmita al tercero, para que el tercero pueda, en base a eso, hacer la factura, porque hoy lo que me has pedido es son una serie de cosas que son que son una tragicomedia, porque antes podías facturar, por ejemplo, hoy en tu constancia aparecerá tu nombre, ¿no? Ariana Gabriela Oropesa, ¿cuál es tu apellido, Ari? Así lo dejamos, nada más como para no. No. O sea, imagínate, o sea, por eso te lo digo, hoy no podrías facturar así, hoy tendrías que tener el nombre completo, ¿no? Y o sea, hoy no podrías omitir tu nombre completo,
para poder hacerlo. Y el año pasado todavía eso no me importaba. O sea, no importaba que no tuviera tu nombre. Con que tuviera tu RFC para mí era suficiente. Hoy tiene que tener el nombre o razón social, si eres una empresa, exactamente como aparece en tu constancia. Pero es Y que muchas veces en tu constancia puede aparecer con errores, ¿eh? Justo, a ver, yo me acuerdo que hace unos años, las empresas tienen malas prácticas. Generalmente tienen malas prácticas para jinetear dinero, para retener dinero, para evitar pagos. Todo el mundo lo sabe. Y yo me acuerdo que de repente te retenían, ay, ¿qué crees? Que no te voy a poder pagar porque tu factura tiene tu... Me pasó con uno que decía que su razón social no tenía el SADCB, pero te juro que yo ya les había emitido como, no sé, un año de facturas sin ningún problema. Emitía factura, me pagaban, emitía factura, me pagaban. Y de repente llegó alguien y dijo, oye, es que no tiene el SADCB, pero no era una factura de las chiquitas, casualmente. Y eso se prestó pero ¿qué crees? Que como ya me la regresas en otro momento, ya te voy a pagar hasta dentro de 30 días porque sale de las fechas de no sé qué, de no sé cuánto, ¿no? Entonces, ese tipo de, aquí en tu dirección no traes la coma, este código postal se te fue un cero de más, o cosas por el estilo, se prestaba mucho a que fuera el pretexto de no te puedo emitir una factura porque algo está mal, ¿no? Y entonces estamos como, justo el hecho de nada más dar el RFC y todo lo demás no me importa, era un avance. Y ahora esto otra vez es como irnos para atrás a esas prácticas. En este caso deberías de facilitarlo. O sea, con lo que tú me cuentas, oye, estoy obligado a conocer qué información tengo, qué información tienes tú también, oye, porque como tú me dijiste, oye, yo te pido, yo te doy también, ¿no? O sea, yo necesito tus datos para poder facturarte, tú necesitas los míos para poder pagarme en este tipo de cuestiones, ¿no? Y que ambos estemos en correspondencia de la información que estamos recibiendo. Con eso, si tú quieres, una de las cosas buenas que debería de salir es que ese tipo de cosas ya no deberían de pasar. No, porque oye, hoy ya no importa, o sea, sí que venga tu nombre, pero que venga tu nombre sin el régimen societario, en este caso, lo que es una SASB, una SC, una SADRL, hoy puede ser no sé, un nombre, ¿no? O sea, digamos Fotofestín. Fotofestín puede ser Fotofestín AC o Fotofestín SC, ¿no? Hoy, en tu constancia, nada más ya basta, o sea, debería ser solamente Fotofestín, ¿no? Ya no importa que el SC o el AC sea importante, o sea, porque hoy nada más están pidiendo el régimen, bueno, tu nombre sin ese régimen en el cual estás constituido como empresa, ¿no? pero tú, o sea, en algunos casos dices, bueno, eso me facilita. No, o sea, bueno, sí, no, porque hoy todas las empresas se están recuperando la información de sus proveedores y todos los clientes están pidiendo la información de la empresa justamente para ver cómo lo venían haciendo, porque hoy muchas bases de datos están con todo el nombre completo, con coma o sin coma o con punto y sin punto, pero hoy tienes que actualizar toda esa base de datos para poder tener el nombre exacto que aparece en tu constancia. Y en algunas ocasiones, digo, en el lado amable de esto, oye, puede evitar ese tipo de financiamiento de las empresas hacia los proveedores o prestadores de servicios, sí, pero puede ser complejo porque a lo mejor tú no sabes, dices, oye, yo soy Fotofestín, ¿no? Nada más, pero tu nombre aparece Fotofestín con una coma, ¿no? Y luego abajo SA o AC o SC. Y tú no sabes, ¿no? Y si tú no le dices a la empresa con la que estás contratando, oye, es Fotofestín, coma, mi nombre de la empresa, no va a pasar tu factura. Entonces, esa frase es para tener pesadillas, ¿sabes? No va a pasar tu factura. Sí. O ya sea, trabajé. Hoy le van a sumar, o sea, hoy dices, oye, ya no es por la coma ni por, o sea, porque muchas será hasta por el nombre de la empresa. Oye, es que yo te pido que venga mi nombre de mi empresa completo, así tal cual. Hoy eso, pues ya no, o sea, no debería ser, pero tú también deberías de pedir la constancia para tener el nombre exacto de la empresa y tener su RFC, pero hoy el tuyo es importante, ¿no? Porque hoy tiene que ser exactamente como aparece tu constancia, si no, no va a poder pasar. Y viceversa. Qué fuerte.
Entonces, no pasará. por eso te digo, o sea, ¿dónde estuvo ese cambio? O sea, porque aún en los reciclos, pues les aplica exactamente lo mismo. Entonces, pues, ¿dónde estuvo la facilidad, no? Y es un cambio del CFDI que no han dicho, o sea, te han dicho, oye, dame la constancia, pero no te han dicho por qué es importante el que tengas la constancia y los cambios que esto implica, ¿no? Y hablamos de personas de servicios. Hoy el absurdo está llegando a los trabajadores, ¿no? Que se supone que muchas empresas los dieron de alta en su primer trabajo. Es obligación de las empresas cuando, oye, yo me voy a contratar, a lo mejor nunca he estado trabajando como tal, va a ser mi primer empleo, bla, bla, bla. Las empresas daban de alta a los trabajadores como salarios y ponían, o sea, también en una mala práctica de las empresas, o no sé también, porque depende mucho del sector. O sea, hay gente que no tiene ni un comprobante de domicilio, de verdad, que no tiene su INE a la mano. O sea, pasan tantas cosas en este país que las empresas decían, bueno, está bien, ya te contrato y yo te doy aquí todos los datos, domicilio de la empresa, código postal de la empresa, todos los datos de la empresa y tu nombre como el trabajador. Y hoy que están pidiendo las constancias de los trabajadores, pues el trabajador dice, oye, nada más quiero tu código postal. Ah, sí, pero pues yo me di de alta en una empresa en el 96 y fue la empresa la que me dio de alta y ya ni me acuerdo en qué, o sea, dónde estaba trabajando. ¿Cómo va a tener la persona la posibilidad de sacar sus constancias de situación fiscal? Un trabajador, o sea, dices, un prestador de servicios, pues por lo menos tiene cierta idea de que pues tendré que dar estos datos, pero una persona que ni siquiera es emprendedora, que ese tipo de cuestiones también, o sea, oye, le estás pidiendo una información que tú ya tienes porque la recibiste en su momento. No seas así con el trabajador, no seas así con la empresa que le está pagando el salario, o sea, no le pidas ese dato. ¿No? O sea, eso ya es un tema de cautiverio de fiscal, porque hoy te van a pedir que la actualices, que si no la tienes, bueno, pues lo actualices mis datos, te tengo otra vez aquí en mis bases de datos y si está mal tu domicilio, te voy a pedir que lo corrijas, ¿no? Entonces, a un trabajador de nómina que no tiene nada que ver en este tipo de cuestiones que él recibe su sueldo y la empresa es obligado de sus impuestos, al que le interesa ese tipo de cuestiones, ¿no? Y hoy te están llevando a que el trabajador tenga esa situación, a tener que ir con el SAT y además incitas, ¿no? Sí. Digo, eso el trabajador, imagínate, personas que tienen varias actividades, ¿no? Porque puede pasar con los fotógrafos. Oye, pues yo necesito tu constancia y te la van a pedir en el trabajo y se la van a pedir en otro lado para poder facturar. Oye, pues, ¿qué actividad le doy? ¿No? A cada uno de ellos. Oye, para el trabajo, oye, aquí está mi constancia, pero tengo 3 actividades: salarios, rentas y los estudios de fotografía, ¿no? Y tengo 3 regímenes, ¿no? Pues, oye, toma el que te corresponda. Oye, ahora además le voy a facturar a este proveedor, a este cliente como tal. Oye, ¿qué régimen fiscal te pongo? No te puedo poner el de la renta, no te puedo poner el salarios. Bueno, hoy tengo que decirle como fotógrafo o como creativo, tienes que darle para que el cliente sepa cuál, porque si no te van a hacer lo mismo, te van a decir que el régimen fiscal que le estás dando o que ellos puedan tomar no corresponde y tampoco vas a poder facturar. Necesito un descanso, César. Vamos a un pequeño corte, respiramos, procesamos y regresamos con César Hurtado. Regresamos con César Hurtado y espero que estén asimilando todo el contenido que estamos recibiendo. Creo que lo más importante, sin duda, siempre es informarnos lo más posible, ¿no? Y justamente hablar con los expertos e ir asimilando de poco en poco. Así que bueno, pues vamos a seguirle. César, hay otra pregunta que dice, es una pregunta larga. Ok. ¿Cuál sería el régimen fiscal adecuado para ofrecer diversos servicios de fotografía publicitaria, edición de video, producción para inmobiliarias, así como renta de equipo? ¿Y qué se puede deducir al estar en este régimen? O si convendría más meterse al reciclo. Y si es real, como dicen, que en reciclo no se deduce nada, pero el porcentaje de recaudación es mucho menor. O sea, ¿sí esa promesa es cierto o ni eso? Mira, déjame, te doy una frase una palabra.
y te cuento lo que me pasa en el contexto. Siempre se espera una respuesta contundente, ¿no? ¿Es blanco o es negro? Y yo te diría que desde el punto de vista fiscal no hay una respuesta lamentablemente así, ¿no? Que a todos que vamos, que es con el doctor, oiga, me pasa esto, ¿qué tengo? ¿No? Pues hay que hacer varios análisis para saber qué es lo que tienes, pero si tú como paciente te pones en situación y dices, este no sabe, ¿no? O este me quiere marear o me quiere cobrar más, ¿no? Porque no me sabe decir qué es lo que tengo. Y yo ya necesito saber qué me pasa para, en base a eso, pues empezar a ver si me preocupo de más o empiezo a ver qué hago. Digo, lamentablemente, esto es un tema más o menos similar, ¿no? Con lo que hemos venido platicando, tal vez la pregunta ya tenga una posible respuesta, pero otra vez depende, ¿no? Con todas las actividades que se colocan ahí dentro de la pregunta. Muy seguramente, si no te has dado de alta como tal y vas con todo y vas al SAT y le dices, oye, yo tengo todas esas actividades, boom, vas directamente al reciclo, ¿eh? Así, es lo más fácil, lo que quiero, todos van para allá. Es el que más me conviene, pues no sé, o sea, si voy iniciando, pues tal vez sí, ¿no? Si tengo otro tipo de actividades o de posibles deducciones, pues tal vez no, ¿no? Porque ahí podría ser, oye, tengo renta de equipo. Hay un régimen particular otra vez para ese tipo de transacciones, ¿no? Todo lo quiero juntar en una sola actividad, ¿no? Pues puede ser viable también. O sea, y por eso hay que ir conociendo el nivel de actividades y de detalle en el que estoy, ¿no? Y también ya lo hablamos un poco en el tema de finanzas, en el tema de qué tan, que en este momento, qué tan formal estoy para poder tener otro tipo de indicadores y sobre eso ligarlo. Seguramente lo mandarán al reciclo. No hay ninguna situación de deducción, por supuesto que no. Ese es el juego que es en el que hay que hacer el análisis de si me conviene o no estar allá. ¿Por qué? Porque pues tener equipos es una inversión también, ¿no? Y desde el punto de vista fiscal, pues tienes opciones de poder también pues deducir todo ese tipo de inversiones, ya sea como gasto o ya sea como un activo. Ahora, en el reciclo no hay deducciones, no las hay. ¿Cómo lo pago? Sobre los ingresos cobrados, ¿no? Tengo mis actividades como tal, o sea, ahí el tema es el flujo de efectivo. Entre más cobre, pues tendré más dinero que acumular y pagar impuestos. ¿A qué tasa? Hay un rango en la ley que va desde el 1%, ¿no? Si gano hasta 25,000 pesos. Pero también estoy obligado a presentar declaración anual. Entonces, es más sencillo, o sea, para ir su pregunta, ¿a qué régimen se podría ir? Seguramente lo mandarán al reciclo. ¿Cuánto va a pagar? Va a pagar en base al flujo, en base a una tabla que hay por el nivel de ingresos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, y va a ser sobre todo sobre lo cobrado sin IVA, obviamente. Entonces, esa sería más o menos la respuesta que en este momento les podríamos dar con los elementos que tenemos. Y por eso habemos tantos y tantos que ni siquiera están inscritos bueno, sí están en el SAT, nada más que no están declarando impuestos, ¿no? Siguen pidiendo facturas prestadas. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, César, tratando de evadir este asunto, porque sí es, sí, si apenas vamos con nuestra vida avanzando y sobreviviendo a una pandemia, pues entrarle a todo este asunto es un gran tema. Pero lo que sí es seguro es que si somos que realmente estamos emprendiendo y estamos construyendo un camino hacia pasar de lo físico a lo moral, pues tenemos que irle entrando. Oye, y a las empresas, a los morales, ¿cómo les ha ido? Esa es otra patoaventura que tienen este tipo de empresas también o las sociedades ya constituidas como tal. Nada más y antes de entrar a este punto quiero comentar algo sobre lo que decías. Oye, tanta situación me hace mejor, oye, evado impuestos, o no pago impuestos como tal, no me doy de alta y recibo el dinero. Y eso es lo que pasa, ese es mucho de la realidad, eso es cierto, ¿no? Solamente les quiero recordar dos cuestiones. Yo creo que hay que verlo desde el punto de vista
de ventaja competitiva, el hecho de estar dado de alta ante Hacienda, el poder emitir facturación, el pagar impuestos, pues tal vez me dé una ventaja competitiva con respecto a alguien que no esté para el tipo de sector de cliente al que yo voy dirigido, ¿no? A lo mejor voy solamente con personas físicas, a lo mejor tengo el estudio y solamente voy fotografía de retrato, se llama, ¿verdad? Este tipo de cuestiones. Entonces, lo que voy para las personas sacan su foto y ya. O sea, a lo mejor ahí, pues, yo pago la renta del local o si es mío lo pongo y a lo mejor ahí con lo que voy recibiendo y lo recibo en efectivo y pues mientras no me revisen, mientras no me caiga nada, pues lo podré seguir llevando ahí. O sea, aquí hay que valorar el riesgo. Entonces dices, bueno, ahí no pasa nada. Pero ¿qué pasa si me quiero contratar a alguna empresa para no sé, justamente todo su área de mercadotecnia, por ejemplo, ¿no? Ahora que están todos estos también servicios de e-commerce como tal, oye, pues las fotografías del producto, hoy le piden a los proveedores que, oye, las fotografías con tales características, las quiero así y así. Entonces, tienen que buscar a alguien que le conozca a todo esto de la fotografía para poder hacer el catálogo de esta fotografía de producto y que cumpla los requisitos de las empresas, por ejemplo, Walmart, ¿no? Que, oye, para poder subir mis productos como tal del proveedor, quiere las fotografías bajo cierto estándar específico para poder aceptar la fotografía de tu producto como tal, valorarlo y sobre eso poder subirlo a la plataforma. Y ya la gente de e-commerce pues ya lo valora y revisa si cumple o no ese tipo de condiciones. Entonces, si lo puedes hacer tú, pues adelante, ¿no? Pero si es proveedor de ese tipo de empresas, que bueno, digo, el caso de Walmart porque puede ser un caso muy particular, porque a lo mejor se lo dije a un tipo de empresas, pero a lo mejor esa empresa necesita que alguien le haga el trabajo justamente de la fotografía, ¿no? Entonces dices, pues si yo no estoy dado de alta, pues difícilmente tal vez puedo acceder a ese tipo de clientes o de posibles clientes, ¿no? Entonces, claro, y el boca a boca, ¿no? No nada más no te contrato, sino que si te contrato y haces un buen trabajo, te recomendaría, pero como ni siquiera llegaste a hacer el trabajo, no hay forma de que ese camino se siga construyendo. Sí, o sea, y eso es un tema justamente de lo que hablábamos, oye, de crecer como persona física o moral, o sea, justamente va a una serie de cuestiones, ¿no? O sea, ¿cuál es mi modelo de negocio? ¿Cuál es mi reputación? ¿A qué segmento voy? También aquí, ¿cómo voy a crecer? O sea, si me voy a diversificar, si voy a estar nada más con ellos y si voy a crecer y diversificar, ¿a qué obligaciones la voy a entrar? Y una de ellas será esta parte fiscal, ¿no? Y para la otra pregunta que me decías, oye, ¿cómo le está yendo a las empresas con todo esto? Es un relajo también, ¿no? En México todo lo dejamos para el último, como tal. Déjame te cuento la experiencia que tengo al respecto. Estoy colaborando para una compañía que tiene pues cerca de 1,000 empleados, como tal, y que tengo poco que estoy trabajando con ellos. Voy cumpliendo 2 meses. Y resulta que sus trabajadores nadie les había avisado que había que tenían que tener su constancia fiscal, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate ahora qué movilidad. O sea, primero el tema de la comunicación, luego el tema de cómo le haces para que no se paguen las actividades y los trabajadores puedan ir y tramitar su constancia de situación fiscal, ¿no? Y que piensen que todo es del área de impuestos, la comunicación, por ejemplo, ¿no? O sea, eso, más ahora mis clientes, o sea, mis clientes están cambiando a la facturación como tal del 4.0. Bueno, entonces hoy tengo que alimentar la base de datos y le tengo que pedir a todos mis clientes que me den su constancia. Ahí todos los clientes me la están pidiendo también, ¿no? O sea, es un doble juego ahí. O sea, te doy y me das, te doy y me das. Y con los proveedores voy exactamente con lo mismo. Con los proveedores estoy ahora pidiendo a todos los proveedores toda su constancia y otra información adicional, que es la opinión de cumplimiento, para saber si estás al corriente de tus obligaciones fiscales. Porque si no me das esa, yo no te contrato. Además de eso, ¿no? Y el proveedor también me está pidiendo a mí toda la constancia. Entonces, hoy todo el mundo estamos pidiendo la misma información, ¿verdad? Y el tema es, esto es un proyecto, una administración de proyectos, en el que la comunicación, lamentablemente, también las empresas no fluye. Entonces, todos están con la misma problemática. Hoy, la semana pasada que salió la prórroga para llevarlo hasta 2023, no sabes qué alivio fue para muchas empresas y personas. Oye, pero la prórroga no es para esperarnos hasta 2023 y hacerlo en 2023. ¿Verdad? O sea, el chiste es irlo haciendo
para que de aquí a esa fecha ya esté. Te voy a dar la respuesta que les di a la empresa. Esta es una oportunidad para de la experiencia que hemos vivido como tal, hacerlo ahora de una mejor manera, ¿no? O sea, hoy, ¿qué lecciones aprendiste de esta situación? Bueno, que lo tengo que hacer de manera organizada y no solamente hoy porque nadie me había dicho que eso se tenía que hacer. Entonces, hoy es una nueva oportunidad de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Se van a lograr? No te lo puedo asegurar. Como todo. Oye, César, ¿y cómo escalamos de esto a lo financiero? ¿Cómo si no tenemos esto en orden, podemos pasar a revisar si nuestra empresa es rentable, no es rentable? Porque de verdad muchos, me decía una asesora cuando doy mis asesorías uno a uno, si yo quiero un negocio como el de tal persona, porque yo veo que pasan los años y le sigue yendo bien, ¿no? Y yo, híjole, no sé, la verdad no sé, porque pues negocios por fuera vemos, pero ya las finanzas son otra cosa. Y con la pandemia vi cosas bien fuertes, como que las empresas prefieren irse a la quiebra y esperarse al último minuto para declararse en quiebra, en lugar de dar pensiones o jubilar a su... ¿Cómo? La liquidación, liquidar al personal. En lugar de liquidar al personal. Uh-huh. Y tú por fuera dices, oye, pues les está yendo bien, 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 y de repente desaparecen y dices, ay, quién sabe, ¿no? O ya se cambiaron el nombre, ya se cambiaron la razón social, ellos están haciendo cosas por un lado y tú dices, ay, pero yo quiero ser como esa empresa. ¿Cómo escalamos para allá? Bueno, es un tema también muy complicado. ¿Complicado o no? ¿No? Porque, pues, igual volvemos al modelo de negocios. Si tú tienes bien seleccionado el sector al que vas a poder dirigir tus esfuerzos, en el que has podido tal vez lograr cierta competencia, en el que sabes cuáles van a ser tus diferenciadores como tal, o crear algo que no existe a raíz justamente de ese tipo de necesidades, pudieras tener un arranque tal vez de entrada exitoso. ¿Y exitoso en qué sentido? En el sentido en el que vas a poder decir, oye, estoy vendiendo, ¿no? O sea, sí, un indicador importante en el tema de las finanzas es el flujo de efectivo, ¿no? Independientemente de que estés bien formalizado o no formalizado. ¿Cuánto me está entrando realmente de lo que estoy facturando? ¿Cuándo estoy cobrando? Sí, entonces el flujo de efectivo es como la sangre para el ser humano, ¿no? Como lo venimos diciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras pues siga circulando el efectivo, igual la sangre, pues tú te sigues moviendo. Pero el día que haya un coágulo como tal, hay un freno en el flujo efectivo, a lo mejor pues ya se sacará y pues entonces el negocio que a lo mejor arrancó de mejor manera o arrancó de la manera que yo hubiera esperado, hoy con el tema de la pandemia sin el flujo, pues ya mi negocio pues ya no fue el mismo, ¿no? Oye, sí facturo, sí, pero no estoy cobrando como tal. Y entonces ahí ya empieza a haber problemas justamente de lo que derivó el tema de la pandemia, que ya facturábamos tal vez, pero no cobrábamos. Y entonces ahí vino, pues lamentablemente lo que se vio, que muchas empresas, por ejemplo, pues tuvieron que cerrar, ¿no? No sé, esta empresa de electrónicos que venía también del extranjero, ¿no? Que de repente, boom, ya no voy a estar aquí en México, ¿no? Porque ya no era rentable justamente para ellos estar aquí. Y sin embargo, y debo decirlo así, es triste que muchas empresas que tenían cierto periodo de tiempo en México, pues ya no pudieron para tener sus gastos operativos, y además el gobierno nunca dio un apoyo justamente para ese tipo de cuestiones, a diferencia de lo que sí pasó en otros países, ¿no? En México el gobierno no apoyó para poder solventar esas necesidades que la pandemia fue creando. Se entiende y no se entiende, porque también el gobierno necesitaba dinero, pero no podías tener recursos de alguien que no estaba generando ingresos.
Entonces tenías que haber dado apoyos justamente para poder ayudar a empresas entre medianas y grandes también para poder generar el tema de los recursos, por lo menos para poder pagar sus gastos fijos o sus gastos operativos. La realidad es que muchas empresas en México sobrevivieron porque venían de transnacionales, y las transnacionales como tuvieron el apoyo total a empresas, por ejemplo, mexicanas. Yo en ese momento trabajaba para una empresa transnacional cuando inició el tema de la pandemia y la empresa transnacional, la matriz, era la que daba el flujo de efectivo, era la que sostuvo la empresa durante estos 3 años de entrada. Híjole. Oye, César, tenemos que hacer una segunda cita para hablar de finanzas, ya de este flujo de efectivo, de saber si hay rentabilidad, si no hay, de saber si nuestro negocio está pendiendo de una pincita, como ya hemos visto en nuestra historia en México, porque tú eres un experto no nada más en temas fiscales, sino realmente en revisar a nivel empresa pues, la estrategia financiera, fiscal y otras cosas que yo no retengo en mi mente, pero que lo sé que lo eres, ¿no? Y que has entrado a muchas empresas y has diagnosticado, revisado y muchas cosas más. ¿Qué te parece si hacemos una nueva cita? Claro, Ali, y yo encantado. Debo de confesar que los impuestos no son exactamente lo que más me apasiona, ¿no? O sea, sí le tengo un gusto especial a los impuestos, pero lo que a mí siempre me gusta más es el tema de las finanzas, luego la normatividad contable particular y ya en tercer escalón el tema de los impuestos. Entonces, hablar de finanzas para mí yo encantado. Perfecto. Entonces le vamos a entrar para esa en la siguiente. Pues muchas gracias, César. Oye, ¿te podemos encontrar en internet? Sí, actualmente, aunque he reducido un poco ya mi participación como tal, hoy mi tiempo lo ocupo más en actividades ya dentro de una entidad y dando clases a nivel también de posgrados y de estudiantes que he dejado un poco, si tú quieres, las redes sociales, pero todavía me pueden encontrar en LinkedIn como César Hurtado, así tal cual, nada más sin el acento, o en Facebook como César Hurtado, pero con el acento en la E, ¿no? De César. Entonces, ahorita actualmente son las dos las 12 redes en las que estoy, básicamente, y lo he tenido justamente a través de la pandemia. Mi idea era haber tenido un proyecto ya más independiente, pero al igual que todos, pues la pandemia me detuvo algunos proyectos que tenía justamente en esta parte independiente. Pues ya estaremos retomando juntos. Muchas gracias, César. Te mando un enorme abrazo. De verdad, gracias por hablarnos de estos temas. Y nosotros nos vemos en un próximo episodio de Fotofestín Podcast. Síganos, suscríbanse, denle like, valoren ahí puntúen el episodio. Denle ahí comentarios en el video de YouTube y estamos con ustedes. Mi nombre fue Ariana Oropesa, soy asesora de marca personal y directora de Fotofestín. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Fotofestín Podcast.